Voy a pasar al pastor y vamos a poner de pie, vamos a ponernos todos de pies. Levante cada uno su bandera porque vamos a orar por cada una de las naciones, especialmente por Noruega. Amén. Levante su bandera en señal de que estamos pidiendo por esa nación y por toda la nación del mundo. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde. Alce su mano al cielo a favor de Noruega y dígale: Padre, nosotros te entregamos esa nación, te presentamos esa nación. Mira los misioneros que están en esa ciudad, en esa nación que tiene hambre y sed de justicia de ti, Señor. Padre, nosotros invocamos, Señor, que hayan ayuda necesaria, no solamente en el ámbito religioso, sino en el ámbito social, que hayan ayuda humanitaria, pero sobre todo que las personas de Noruega vengan al conocimiento de la verdad a través de tu palabra, Señor. Nosotros aquí, Señor, con lo que hemos hecho hoy, estamos aportando un granito de arena, Espíritu Santo, pero sabemos, Señor, que si todo arrimamos el hombro, una mano ayuda, vamos a poder impactar las naciones y el mundo, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada misionero que anda en África, en Europa, en Asia, en todo lo que es el continente americano, Señor. Hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. ¿Cómo oirán sin que nadie le predique, Señor? Gracias, Señor, porque aunque quizá físicamente no vamos, a través de nuestros aportes podemos llegar y poder aportar, Señor, a las misiones. En el nombre poderoso de Jesús. Quédese unos minutos así de pie. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. He decidido, dígale. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante de mí y el mundo atrás quedó. La cruz delante de mí y el mundo atrás quedó. La cruz delante y el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, decidido. He decidido seguir a Cristo. Oh, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, sí, Señor. ¿Cuántos pueden decirlo, Padre? Yo no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. Yo no vuelvo atrás, yo no vuelvo atrás, yo no vuelvo atrás. Oh, Espíritu Santo, yo no vuelvo atrás. Oh, la cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. Yo no vuelvo atrás. Puede sentarse, por favor, y dele un aplauso al Señor. Aleluya. Dele un fuerte aplauso a Él con ánimo. Si podemos hacer un pedacito de Ángeles del Cielo. Freddy, ayúdame por favor ahí.
Hemos estado con la garganta un poquito difónica porque hemos estado toda una semana en actividades, predicando, cantando. Pero Dios es fiel. Aleluya. Gracias, Señor. Quédese ahí sentadito, no importa. Aleluya. Tú eres digno de recibir toda la gloria y toda la honra, Padre. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Ángeles del cielo vengan a cantar. Quédese ahí, tranquilito. Se escuchan sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha escuchado. Sonido del cielo. Sonido del cielo que nadie ha escuchado. Cosas que no son normales. Cosas que no son normales. Cosas sobrenaturales. Por la fe sucederá. Abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos como Eliseo y muéstranos el cielo. Muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Aleluya. Vaya conmigo a Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Lo que tienen su Biblia, lo que no tienen la Biblia, lo pueden leer conmigo ahí en la pantalla. Soy el pastor Carlos, pastor principal de esta iglesia, y bendecimos la vida de los que están por primera vez. Es una honra para nosotros tenerle. Gracias por estar con nosotros, le bendecimos. Gracias a mi hermana, la pastora María. Ella es gemela de la pastora María. Le bendecimos. Ella es de Iglesia de Dios Pentecostal MI en Puerto Rico. Nacieron el mismito día, ¿verdad que sí? Amén. También la amiga de Catherine, gracias por estar aquí con nosotros. Es una bendición poder tenerlo. Y tenemos una familia que conocimos en Phoenix. Dios le dio una palabra y está aquí con nosotros. También le bendecimos y qué bueno que están aquí con nosotros. Ellos son cristianos y qué bueno que ellos vienen de lejos, pero están aquí, así como Oscar, que viene de allá de Avondale. Y muchos que vienen del centro de Phoenix, como David y su familia. Pero es una bendición poder estar aquí, los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. También yo quiero que le demos un fuerte aplauso a la familia, como nosotros lo conocimos, de El Grande, The Grand. Tenía unos cuantos días que no venía, y su amada wife, su esposa, yo sé que ya vinieron 3 y hoy son 4. Hofora. Tienen en su vientre un baby que yo sé que Dios va a seguir con ellos ayudándolo. Así que leemos la palabra del Señor bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se me quedó a nadie de los nuevos, ¿no? Oh, sí, ya dije la familia, sino que a ellos fue lo primero que mencioné. Claro que sí. Me dice Ale que ya tenía un buen tiempo invitándolo. Ay, Dios mío, dicen de que hoy no amanezco en la casa porque no he hablado de mi suegra. Es una gran bendición. Ayer estábamos en una actividad donde el apóstol decía:
Es que como ya es parte de nosotros, pero es una bendición, es primera vez que ella está aquí en Estados Unidos. Cuando de que le están negando la visa a las personas, los hijos de Dios sí le están dando visa. Y ella está aquí, tenía 4 años que no veía a su familia, no conocía a Idan, no conocía a Elaya, y qué bendición. Es una mujer de Dios, ella es la segunda generación. Los padres de mi suegra eran pastores y ella nació en el evangelio. Y mi esposa nació en el evangelio también, porque ella ya nació en el evangelio, y todos los hijos de ellas tienen 3 hijos. Mi esposa es la del medio, y todo es una generación de ¿qué? Más de 70, 80 años que toda su familia ha servido a Dios. Y yo ahí me infiltré ahí. Yo no nací en el evangelio, pero ahí me infiltré en esa familia. Aunque les cuento algo, hace unos cuantos añitos ya atrás, me acuerdo, un 27 de febrero del año 1999, siendo yo muy jovencito, le entregué al Señor mi vida. Y hasta el sol de hoy, lo único que puedo decirle es lo mejor que he hecho. Y yo me acuerdo que tenía 13 años, ya le dije mi edad, cumplí años el viernes pasado, 38, y cumplí 26 años sirviendo al Señor. Y me acuerdo que cuando yo me convertí al Señor, yo tocaba la trompeta en un grupo llamado el Batón Ballet, donde yo tocaba, bailaba y hasta me despatillaba. Y yo me acuerdo que los amigos míos me decían: hasta diciembre le doy a ese, porque en diciembre en Dominicana hay mucha fiesta, los dominicanos saben, ¿verdad que sí? Y yo desde los 10 años tocaba la trompeta, tenía 13 años, nos íbamos a todos los lugares de la isla, del país, a tocar. Donde quiera que había una fiesta, íbamos nosotros con el Batón Ballet y con la banda de mi pueblo. Entonces me decían mis amigos: te doy 3 meses. Me acuerdo, pasó enero, febrero, marzo, abril, mayo, te doy 3 meses más. Junio, julio, agosto, hasta diciembre no llega. Y hasta el sol de hoy están esperando ese diciembre que yo me iba de que apartar. Hace 26 años. Y me acuerdo que en el 2000 llegó un libro a mi mano, que fue el primer libro que yo me leí, llamado La fe por la cual vale la pena morir, no vivir. Escuche eso, porque es lindo decir la fe por la cual vale la pena vivir. Pero ese libro era la fe por la cual vale la pena morir. Y en ese libro yo me identifiqué tanto, porque en ese libro hablaban de todos los mártires de la fe que murieron, así como mi esposa hablaron. Pablo fue uno de ellos. Todos los apóstoles, excepto Juan, no murió siendo mártir, pero Pablo fue uno de ellos. Y ellos iban a la cruz con valentía, porque ellos sabían que esta vida era una vida totalmente pasajera, pero la muerte del cuerpo físico abría la vida, lo que realmente era la vida eterna para el alma y el espíritu. Por eso la Biblia dice: no te preocupen, o no te preocupes por el que puede matar el cuerpo, sino preocúpate por lo que pueden destruir el espíritu y el alma. El que puede destruir el cuerpo no puede hacer más nada. Al contrario, acelera un poquito para la vida del cristiano, para que entren más rápido al reino de los cielos. Vamos a hablar un poquito acerca de la cruz, y dentro de la cruz vamos a tocar algunos puntos, porque uno de los conceptos que tienen las personas equivocadas es que cuando vienen al Señor ya todos los problemas se van a resolver, y venga aquí y pare de sufrir. No, venga aquí y comience a sufrir. La diferencia es que usted no sufre solo ni sola, usted sufre con la ayuda de Dios, porque Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La carga se hace ligera cuando nosotros la depositamos a los pies del Maestro. Y vamos a leer lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Dice: quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. Diga conmigo: la cruz. Dígalo conmigo: la cruz. Ahora, ¿qué es la cruz? ¿Y cuál es el símbolo de la cruz? En nuestra época, en nuestra era, nosotros tenemos cadenas que tienen una crucecita. Pero ¿cuál es el significado en sí de la cruz? Para muchos identifican la cruz como el cristianismo, pero no todo el tiempo la cruz fue símbolo de cristianismo. Jesucristo le cambió totalmente el significado a la cruz. ¿Por qué? Porque cuando miles de años atrás lo que introdujeron la crucifixión en las cruces fueron los asirios.
Y después de los asirios que invadieron el reino del norte, después vinieron los babilónicos que invadieron el reino de Sur o Judá. Y después del imperio babilonio vino el imperio medo-persa, donde crucificaban a sus enemigos. Y después de los medios persas vino Alejandro Magno, bendito sea el nombre del Señor, con el imperio griego. Y después de Alejandro Magno y el imperio griego vino el imperio romano. Entonces a Jesucristo lo crucifica ¿quién? El imperio romano. Pero habían muchos siglos atrás que crucificaban, pero la crucifixión no era para cualquier persona. La crucifixión era la peor muerte que podía recibir un ser humano, porque era lo peor de lo peor. Eran los peores malhechores, los peores ladrones. Cuando una persona era muerto crucificada, era la peor muerte. Porque escuche esto, para los vamos a hablar de los que no eran cristianos en este caso, o para las personas que ni siquiera Cristo había muerto, vamos a hablar de los nórdicos. Noruega era un país nórdico, o es un país nórdico, de allá de donde vienen los vikingos y todo eso. Noruega es un país de ellos. Y ellos, por ejemplo, tenían la crucifixión como una locura. Porque la crucifixión era que tú clavabas en el madero a lo peor de lo peor. Porque para los nórdicos, cuando por ejemplo moría un ser de ellos, ellos lo quemaban. Si usted se pone a ver la película épica, lo ponían en una balsa, lo mandaban en el río, en el lago, para que entraran al Valhalla. Algunos que entienden un poquito la historia de Zeus y toda esa cosa, la mitología griega, pero también la mitología de los vikingos, me van a entender un poquito. Entonces, cuando ya esa balsa se iba con el cadáver, cogían una flecha encendida, la apuntaban y prendían en el medio del lago, del mar, a su familiar que había fallecido, porque era una introducción por el fuego al Valhalla. Ahora, para los nórdicos, para los vikingos y para toda esa parte de Europa, esto simbolizaba el fuego, la purificación. Miren lo importante, el fuego representaba la purificación. Ahora, para las personas no nórdicas, los sepultaban porque la tierra era elemento sagrado, como el fuego también era un elemento sagrado. Ahora, usted le va a encontrar sentido a lo que le estoy diciendo. ¿Por qué no lo crucificaban a los peor de los peores? Perdón, ¿por qué no lo quemaban ni lo sepultaban a los peores de los peores, sino que lo crucificaban? Porque ellos decían, si lo quemamos, esta persona es tan malvada que va a contaminar el fuego, porque es un elemento sagrado. ¿Sí me sigue? Y si lo sepultamos, va a contaminar la tierra, porque también la tierra es un elemento sagrado. Entonces inventan la crucifixión para que esas personas, habían dos maneras de dejar el cuerpo: desaparecer, o sepultado, o incinerado, o quemado. Como el fuego era sagrado y la tierra era sagrada, entonces venían y lo crucificaban. Y la crucifixión era algo tan terrible, porque cuando a alguien lo crucificaban, ya sea por los asirios, por los babilónicos, por los griegos o por los romanos, ese cuerpo tenía que estar clavado en la cruz y nadie podía quitarlo hasta que vengan los cuervos y se lo comieran. ¿Sí me sigue? Un muerto en la cruz del Calvario no podía ser bajado, se podría, y venían los cuervos que comen carne muerta y se comían a las personas crucificadas. Por eso es que cuando usted ve esas películas, algunos los empalaban, que no voy a hablar de eso porque eso es terrible, pero la empalación que también hacían era a los cristianos, lo empalaban. Después, ahorita veo que hay adolescentes aquí, después les voy a hablar un poquito de lo que era eso. Pero déjeme decirle algo, la crucifixión era terrible, porque entonces dice que para los griegos, para los nórdicos y para todos decían, es una locura. Y para los judíos era un tropiezo, porque ellos no creen en Jesús, porque dicen, ¿cómo es que este Jesús, que dice ser el Mesías, está dejando que lo crucifiquen? Porque en el libro de Levítico decía, maldito todo aquel que es clavado en un madero. Entonces ellos dicen, ¿cómo es que ese Mesías está dejando que lo crucifiquen y se está haciendo maldito? Porque en el libro de la ley de Levítico, de la Torá, de la ley judía, decía que todo aquel que era crucificado era un maldito. Entonces para los judíos
era un tropiezo, y para los gentiles era ¿qué? Una locura. Entonces Jesucristo va a ese madero no porque Él había merecido el madero, sino porque usted y yo merecíamos el madero, y Él cogió nuestro lugar para llegar al madero, para poder morir. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Por eso dice la Biblia que llevó Él mismo nuestro pecado, no su pecado. No fue el pecado de Jesús, porque la Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice que llevó Él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero. ¿Por qué lo llevó al madero? Porque una de las leyes era que el alma que pecara esa morirá. Jesús no pecó, pero la Biblia dice la paga del pecado era ¿qué? Muerte. A Él no pecar, pero cargar todo el pecado de nosotros, entonces era necesario ser sentenciado ¿a qué? A muerte. Pero los griegos, los gentiles, los noruegos, los nórdicos no entendían, ni tampoco los judíos, la revelación que más adelante iba a traer la muerte de cruz. Porque antes de Jesús la cruz simbolizaba lo peor. ¿Sí me sigue? Pero después de Cristo la cruz tiene otro significado. Antes de Jesús nadie se podía poner una cruz, porque la cruz era vergüenza, era horror, era lo peor de lo peor. Pero Jesucristo cambió la historia de la cruz, una historia de maldición, por una historia de ¿qué? De redención. ¿Me sigue? Entonces, mire lo que dice el versículo siguiente. Porque la palabra de la cruz, ¿qué es? ¿Qué es? Es locura. Pero dice locura ¿para qué? Para los que se pierden. Pero para los que se salvan, que somos nosotros, ¿esto qué es? Poder de Dios. Por eso decíamos que para los judíos era una locura, para los gentiles era una locura, pero para los que creemos que es poder de Dios. Porque Jesús se hizo maldición para que usted y yo seamos bendecidos. Se hizo pobre para que usted y yo vivamos en riqueza. Llevó todas las enfermedades en el madero para que usted y yo seamos sanos, dice Isaías. Y cargó toda la culpa para que nosotros seamos justificados en Él ante el Padre. Porque si no, nosotros íbamos a tener que estar clavados en un madero. Y Jesús hizo todo eso. Entonces, cuando nosotros leemos ese libro de la fe por la cual vale la pena morir, usted se va a encontrar la muerte de todos los mártires. Yo hace 2 o 3 semanas estuve predicando en una iglesia en Chandler, donde estaba hablando sobre la muerte de los mártires, que el único que no murió de los 12 apóstoles fue ¿quién? Juan. Después todos murieron. Y hay una palabra en Hechos que más adelante vamos a leer para que usted entienda qué significa. Pero yo quiero, a modo de estudio, sin gritar mucho, además no puedo, no tengo voz, para que usted me entienda con tranquilidad lo que quiero decirle. Filipenses, el apóstol Pablo, el hombre que usted vio en el video ahí, él fue decapitado, era romano y era judío. Y él sabía que iba a ser decapitado por predicar el evangelio. Todavía hay muchas naciones hoy en el mundo oriente que si usted predica abiertamente lo matan, al otro día no aparece. Por ejemplo, en Irán, que son los persas, en Irán no se puede predicar el evangelio. Y hay muchos países del Medio Oriente que no quieren saber de Israel, que odian al cristianismo. Inclusive los mismos israelitas, aunque son pueblo de Dios, ellos no quieren saber del cristianismo porque no se le ha revelado la gracia. Y ellos todavía están esperando al Mesías prometido, porque Jesús vino hace 2000 años y ellos no lo reciben. Por eso la Biblia dice: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Y Filipenses dice: el cual siendo en forma de Dios, ¿quién? Jesús. Dice: no estimó el ser igual a Dios. Jesús es igual a Dios, es Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando la Biblia dice haciéndose obediente hasta la muerte y termina diciendo muerte de cruz, es para que la gente sepa que no fue cualquier muerte. Aunque los crucificados lo dejaban para que los cuervos carroñeros se lo comieran, Jesucristo no fue dejado en el madero. La Biblia dice que fue un hombre llamado José de Sirene y Nicodemo, que eran personas influyentes
influyente, y fueron de noche, porque la ley romana decía que el que era crucificado no podía ser bajado de la cruz. Este hombre era del Sanedrín y hombre importante, tenía mucho dinero e influencia, aún que era judío, en el gobierno romano, y ellos hablaron con Pilato y le pidieron que si podían bajar el cuerpo de Jesús. Por eso es que ellos van de noche, bajan el cuerpo de Jesús, y Jesús es el único crucificado con memoria que fue sepultado, porque habían profecías de que él no se iba a quedar en el madero. ¿Cuántos creen que Jesucristo no se quedó en el madero? No, él clavó en el madero la maldición, la pobreza, todo lo que venía contrario. La Biblia dice: el acta de los decretos que no era contraria, Jesucristo la clavó. ¿Dónde? En ese madero. Él no solamente fue clavado por gusto. Nosotros tenemos a un Cristo que lo pintan bien sexy, así pintado allá en un cuadro. No, ese no es Jesús. Mi Jesucristo vive y está a la diestra del Padre, intercede por nosotros allá a la diestra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él no está en ese madero así como modelando y solamente con una gotita de sangre. No, la Biblia dice que Jesucristo fue molido por nuestro pecado, por nuestras transgresiones, por nuestras rebeliones, que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y que por sus llagas, diga conmigo, yo he sido curado, sanado. No solamente de la situación física, porque de qué me sirve que yo esté bien físicamente y esté enfermo del alma. De qué me sirve que yo esté físicamente bien y esté enferma del espíritu. La sanidad de Dios es una sanidad, diga conmigo, integral: espíritu, alma y cuerpo. Aleluya. Por eso es que una de las palabras que dice Jesucristo, que si alguno quiere ser su discípulo, dice: niéguese a sí mismo, tome ¿qué? Su cruz cada día y sígame. Ahora, ¿qué es tomar la cruz del Señor? Vivir en una lamentación, vivir como decía el apóstol ayer: soy una llaga podrida. No es eso. Vivir la cruz es saber que en el mundo tendréis aflicciones, pero dice la Biblia: confiad porque yo he vencido al mundo. Hay una anécdota de que a unas 10 personas, yo siempre cuento esto cuando hablo de la cruz, le pusieron un madero representando la cruz de Jesús, con las dimensiones de la cruz de Jesús, con el peso de la cruz de Jesús, y tenían que llegar a un sitio, y el que llegara a ese sitio primero iba a tener un galardón. De repente esa cruz pesaba, supuestamente lo que pesaba tenía las dimensiones, y cuando iban, mire amados, cuando nosotros estudiamos cuántas millas fue que Jesucristo recorrió, como se conoce, la vía dolorosa, hasta llegar al Gólgota, donde fue clavado en el madero, no fueron 1 ni 2 millas. Fueron muchas millas, amados. Más de 30 millas. Con un madero tan pesado. Gotas de sudor corrían por su frente. Gotas de lágrimas corrían por sus mejillas. Y dice la Biblia que desmayado por la carga, se sostuvo en sus rodillas. Obligaron a un Simón para que fuera a ayudarle, y así más pronto llegar en ese madero colgarle. Todos los que por allí pasaban, al verle así, injuriaban a Jesús: Jesús, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, desciende de la cruz ahora mismo, y así creeremos en ti nosotros mismos. Pero dice la Biblia que él sufría en silencio y calma todos los azotes de su alma. Al ver allí prácticamente ya casi su cuerpo, el diablo estaba contento. Él pensaba que había vencido porque él no tenía la revelación de lo que significaba la cruz. Y en Colosenses dice que él invocó todos esos espíritus para que vengan a ver la muerte del Hijo de Dios. Aleluya. Por eso dice la Biblia en Colosenses capítulo 2:15 que los exhibió públicamente. ¿A quiénes? A los principados y potestades. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia que hubo tinieblas sobre toda la tierra, fue que todos los demonios comenzaron a mirar la muerte del Hijo de Dios a tal magnitud que los rayos ultravioleta del sol no pasaban a la tierra. Eran ellos expectando la muerte. Por eso le digo que los exhibió públicamente, porque de la única manera que ellos pueden ser vistos es de esta manera. Y dice, no era una oscuridad normal, él los exhibió. Pero vamos al versículo, dice que Jesucristo tomó forma de ¿qué?
de siervo. Cuando nosotros tomamos forma de siervo, ya voy terminando, es tomar la cruz del Señor cada día. Y este grupo en el camino como que la cruz le iba pesando, y uno de ellos que se le ocurrió una idea, le dijo a 3, vamos a mocharle un poquito a la cruz para que se haga más liviana. Dejaron la cruz, le cortaron un pedazo, ya estaba más ligada, y ahí le pasaron a 100 y pico a los que iban con su cruz. Y dijeron, ¿y ustedes por qué van más rápido los otros 3? Es porque la hicimos más ligera. Y ellos volvieron y le cortaron a la cruz. Ya iban 6 rápido. Y 4 quedaban de los 10. Y cuando veían que los 6 iban, pero le pasaron a millas. ¿Y ustedes por qué más rápido? Y 3 de ellos le cortaron de nuevo la cruz. Iban 9 y solo uno se quedó con el peso de la cruz y el madero. Y cuando llegaron a un lugar, había un lugar donde había un precipicio, unas dimensiones, que del otro lado del precipicio de la dimensión estaba como la tierra, un cráter dividido, y del otro lado estaba la corona de vida o el premio de su victoria. Pero ¿qué pasa? Cuando llegaron a ese lugar, las dimensiones del cráter eran las mismas dimensiones de la cruz que le habían dado original, para que ellos pudieran poner la cruz y pasar por encima de la cruz y llegar a su victoria. ¿Y qué pasó con aquellos que habían mochado a la cruz para que se le haga más ligera la carga? Que no pudieron pasar, porque la dimensión de la cruz era directamente la dimensión para poder cubrir el ancho de ¿qué? Del cráter. Y esas 9 personas lamentablemente se quedaron y no pudieron pasar a su victoria. Esto es una anécdota, pero también nosotros la podemos aplicar a nuestra vida. El evangelio, hay muchas personas que le corta cosas. Y es como que le dice, yo te puedo entregar esto, Dios, pero esto no. Yo estoy muy bien contigo hasta que tú toques esta tecla. Si toques esta tecla, conmigo no. Y como que estamos a medias, a un cuarto, a un 30%, pero con Dios es 100% o nada. Así es Dios. Dios quiere que nosotros le entreguemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Nuestra alma, nuestro espíritu debe estar santificado y consagrado, pero también nuestro cuerpo. Y no es fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos decirle, Señor, dame la gracia, el favor, para yo poder someterme a ti, cargar esta cruz, porque en mi cuerpo se hace pesada, pero cuando tú me das el Espíritu Santo se hace ligera mi carga. Por eso Él lo dijo, que en Él la cruz puede ser ligera. Yo no sé cuál es la cruz que tú puedes estar pasando ahorita. Todos tenemos cruces en nuestra vida, martirios en nuestra vida, dolor en nuestra vida, la pérdida de un ser querido, un pariente cercano no está contigo por X o Y motivo. Y son cruces que tú y yo vamos a cargar en el camino. Pero sí te voy a dar una noticia: Dios nunca va a permitir una cruz en tu vida que tú no puedas sobrellevarla. La Biblia lo dice, que Él nunca va a permitir una prueba. La cruz es una prueba para darnos victoria. Jesucristo como hombre podía negarse. Inclusive en el Getsemaní Él dijo, Señor, no hay otra manera. La humanidad de Jesús dijo, si fuere posible, pasa de mí este trago amargo, esta copa. Él decía, es duro lo que me espera, humanamente hablando. Pero vino el hombre interior de Jesús a través del Espíritu y decía, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. No es fácil cargar la cruz, pero vale la pena, amados. Yo prefiero desgastar este cuerpo, que lo máximo que puede durar tú es 100 años, 90, 80, 70, pero asegurar una vida eterna por toda una eternidad con el Señor en el cielo. Por eso es que hay mucha gente que solo se enfoca en lo que puede recibir aquí en la tierra, no en lo que puede recibir en el cielo. ¿Y por qué hablamos de la cruz? Porque esa cruz de uno significó la redención de millones hoy en día. Y por la cruz de Jesucristo nosotros estamos aquí. Por eso es que la cruz que tú estás cargando va a traer a otro de tu familia también a los pies del Señor. Por eso alégrate y gózate en el proceso. Porque el proceso, el quebrantamiento en tu vida va a hacer que otros vengan a los pies del Señor a través. Derribado, diga conmigo, pero no destruido.
Diga, derribados pero no destruidos. En apuro pero no destruido. Perseguido pero no desamparado, dice Pablo. Yo no sé lo que tú puedes pasar, pero Jesús lo sabe. Y Él te va a dar la fuerza para que tú puedas seguir con esa cruz. ¿Sí me sigue? Miren lo que dice Hebreo 12:2. Y ya estoy terminando. Pues los ojos, puesto los ojos ¿en quién? El autor y consumador de la fe. Mire, mis queridos amados, yo los otros días estaba hablando con una hija aquí de la casa y le decía: nunca ponga los ojos en un hombre ni en una mujer, porque el hombre te va a defraudar, la mujer te puede defraudar, tu propia familia, cualquier persona te puede defraudar. Pero ¿por qué la Biblia dice puesto los ojos en Jesús? Porque Jesús nunca te va a defraudar, porque Él es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió ¿qué? En la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó ¿a dónde? A la diestra de Dios. La Biblia dice que tú y yo estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Escuche eso, no es que nos vamos a sentar, es que ya estamos sentados en el Espíritu. Cuando nosotros partimos de este cuerpo, entonces estamos ausentes en el cuerpo, pero presente a Dios. Ahora, para que nosotros estuviésemos sentados juntamente con Cristo, hubo uno que tuvo que morir en la cruz para Él sentarse y darnos acceso al Padre, para que nosotros podamos estar sentados juntamente con Cristo. ¿Cuántos quieren entrar al cielo? Los que no levantaron la mano no quieren. Repito de nuevo la pregunta: ¿cuántos quieren ir al cielo? Everybody. Otra pregunta más interesante: ¿cuántos quieren morirse? Todo el mundo está con las manos abajo. Nadie quiere morirse, ¿no? Y yo siempre he dicho esto: el problema es que para entrar al cielo hay que morirse. Entonces, ¿cuál es la duda? No, ¿verdad? Hay que morirse para entrar al cielo. ¿Queremos o no queremos? Por eso es que la gente le huye a la muerte. Pero para el cristiano la muerte es una victoria. Por eso Jesucristo dijo: sorbida es, Pablo dijo: sorbida es la muerte en victoria. ¿O dónde está, oh muerte, tu aguijón, y tu sepulcro, tu victoria? Absorbida en la muerte de Jesús fue la muerte. Por eso es que la muerte para nosotros, la partida de este cuerpo, es estar presente para Dios. Y el mismo apóstol Pablo decía: aunque esté ausente en este cuerpo, voy a estar presente para Dios. Ya quiero partir para estar con el Señor, decía Pablo. O sea, quiero morirme. Y Pablo decía: pero por causa de la predicación del evangelio y de estar ayudándolo, tengo que quedarme aquí hasta que el Señor. Y ese video que usted vio representando al apóstol Pablo, obviamente no es Pablo, porque no conocemos el rostro de Pablo, solo sabemos que no tenía cabello como yo, era medio pelón, tenía barba, pero representa claramente. Y él le escribe a Timoteo que ya estaba para partir, él sabía que iba a morir. Pablo era romano y era judío, y cuando el emperador Nerón lo agarra, no lo podían crucificar. A Pedro lo crucificaron con la cabeza para abajo, porque él decidió y dijo: yo no soy digno de que me crucifiquen como a mi Señor. Y lo crucificaron con la cabeza para abajo. A Andrés también en la India lo agarraron y lo crucificaron. Y él dijo: yo no soy digno que me crucifiquen como a mi maestro. Y lo crucificaron en una cruz en X. A Santiago lo subieron al templo y del pináculo del templo lo lanzaron abajo y quedó vivo. Y cuando quedó vivo, el rey de esa época, que era Herodes, el gran Agripa, dice que fue, ordenó y les traspasaron con una lanza. Todos los discípulos de Jesús fueron martirizados, mis queridos hermanos. Pero ellos no se enfocaban en qué, en el proceso. Por eso es que cuando tú y yo estamos pasando procesos, no nos enfoquemos en lo que estemos viviendo, enfoquémonos en la meta. Cuando usted va al gimnasio, le está doliendo el músculo, es Ronald que va, y de repente tú estás enfocado en el resultado del músculo, no en el dolor. Y cuando está doliendo es porque está haciendo efecto, ¿no? Los que van al gimnasio, yo voy al gimnasio de la cuchara ahorita. Mi hermano Oscar, yo también, habemos algunos ahí. Entonces, mis queridos amados, puesto los ojos en Jesús, Él es el autor y consumador de la fe. Y me quedan 5 minutos, con esto termino. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado, y ya no vivo yo.
Repita conmigo, ya no vivo yo. Ahora más vive Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Diga conmigo, Cristo me amó. Y Él se entregó a sí mismo por mí. Nosotros los cristianos no milingamos, como dicen, amor, porque sabemos que tenemos un ser que no ama. En dominicano hay una palabra que dice sacaliñar amor, como rogarle amor a alguien. Porque si tienes el amor de Dios, créeme, necesitas el amor de tus hermanos, sí, pero déjame decirte que aunque no te amen, Cristo ya te amó y te sigue amando. Por eso digo que con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mateo 10:38, y el que no tome su cruz y siga en pos de mí, no es digno de mí. Eso es terrible. Porque servir a Dios es servirlo a la manera de Dios, no a la manera nuestra. Y tenemos que cargar nuestra propia cruz, así como Jesucristo cargó su cruz para tener la victoria que tuvo y darnos la victoria a nosotros. Ahora, ¿por qué es tan importante el tema de la cruz en lo que estamos hablando? Porque dentro de la gran comisión de Mateo capítulo 28-18, habla el mismo Jesús. Dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y el último versículo dice, y he aquí, yo estoy con ¿quién? Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, cargar la cruz de Jesucristo es cumplir la gran comisión de Jesucristo. Y la gran comisión de Jesucristo es hacer discípulo. Y no es solamente predicar, es que cuando tú le predicas y le presentas a Jesús, tú tienes que encargarte de que esa persona conozca a Jesús. Y la palabra id es una palabra imperativa de una orden. No es como que si queremos hacerlo, o sea que tenemos que hacerlo. Id es como un mandato, no es como si ustedes quieren vayan. No, id es tienen que ir. Es una orden. Es una orden militar. Id y hacer discípulo, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? ¿Ayer? ¿Mañana? No, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. O sea que Jesucristo estuvo contigo ayer, está contigo hoy, y aún en el proceso que entre mañana ya Él está contigo. Por eso es que los procesos en nuestra vida a Él no lo sorprenden. ¿Usted me sigue? Porque ya Jesús estuvo, está y estará con nosotros todos los días. Entonces en Lucas capítulo 24:49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre a vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. No, es imposible nosotros poder cumplir con la comisión de Jesucristo si nosotros no somos investidos de ese poder que nos ayuda a ser testigo a las personas que necesitan conocer a Dios. Cuando una persona está hablando de Jesús sin el poder, sin la evidencia, esa persona está siendo como metal que resuena. Porque al no tener a Dios en su corazón, está lleno de ¿qué? De letra, de palabra. Y la palabra que mata, pero el Espíritu vivifica. Por eso es que en el libro de Hechos capítulo 1:8 nosotros hemos conocido ese versículo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Y me seréis qué? Usted sabe que la palabra testigo en el original quiere decir me seréis mártires. ¿Usted sabía eso? La palabra en griego que está escrito y me seréis mártires. O sea que por predicar el evangelio no todo el mundo nos va a sonreír. No, van a haber personas que se van a burlar de ti. No, pero tranquilo, eso es ser mártir. Y la Biblia dice, y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? O sea, los discípulos pasaron 3 años con el maestro y le dijeron, Señor, tú nos enseñaste, ya estuvimos en el mejor. Imagínese usted estar en un seminario con el Señor de los señores, el maestro de los maestros, el evangelista de los evangelistas, el rey de reyes y señor de señores. Y duraron 3 años de seminario, de discipulado con Jesús. Y de repente le dice, Señor, ya estamos listos. Y Jesucristo dice, no, tienen que quedarse en Jerusalén hasta que reciban la cereza del pastel. ¿Y cuál es la cereza del pastel?
la presencia del Espíritu Santo, porque sin la presencia del Espíritu Santo no podemos cumplir la comisión de llevar el evangelio con poder y de nuevo. Como hablaba mi esposa, esta persona de esa tribu que decidió morir, no morir. Tú te imaginas que te pongan a tus hijos y te digan: niega a Jesús, o si no te vamos a matar a tu familia. Y eso pasó, y no es una historia, han pasado millones de historias así. En el circo romano, Nerón, que tomaba a todos los cristianos y niños de meses, 2, 3, 4 meses, se lo quitaban y apresaban los leones, la fiera más terrible, y los dejaban 2, 3, 4 semanas sin comer, y ponían a todos los cristianos en el circo romano y después los soltaban. Ustedes vieron el video que puse en el matutino de las 3 de la mañana, y de repente soltaban estos leones y comenzaban a comerse vivos a estos cristianos. Pero lo más terrible no es que tú de tu vida, lo más terrible es que tú veas a un niño, una niña que tenga 2, 3, 4, 5 meses y que de repente una fiera de esa te la está comiendo, y tú dices: no puedo negar a mi Señor. Eso no se puede hacer en la carne. Tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios para saber que esa muerte iba a durar quizás 1 minuto, 2 minutos, pero iban a entrar a una vida eterna que el Padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Yo le hago una pregunta y usted contéstela. No me la conteste a mí y todos los que somos padres. No le estoy hablando de una muerte horrenda así, porque eso era una muerte horrenda. Lo descuartizaban a los cristianos. Y descuartizar literalmente era: buscaban caballos del emperador de carrera y le ponían un brazo en un caballo, otro brazo en un caballo, una pierna en un caballo, otro, y decían: ¿vas a negar a Jesús? Pero oiga lo que hacían. No solamente hacían esto con el padre de familia primero, sino que para ablandar su fe lo hacían ¿con quién? Con sus hijos. Por eso era un modo operando de ellos, con sus hijos, y después si no, con la mujer si estaba ahí. Y al final entonces lo mataban a ellos. Y cuando les daban a correr esos caballos de carrera, un caballo se iba con una mitad, otro caballo se iba con otra parte, otro caballo se iba con otra parte, y eso es lo que le llaman descuartizar. Y como el circo romano era un pueblo morboso, a ellos se llenaban de la sangre que se quedaba en el circo, en el coliseo romano. Eso está ahí, amado. No es algo religioso, eso está en la historia de cómo fueron martirizados los cristianos. Los llevaban a la hoguera vivo y le decían: ¿vas a negar a Jesús? No. Y entraban: pues te voy a quemar a tu niño de 2 años. Y lo entraban a la hoguera y con llanto, con lágrimas, con dolor. Pero las personas no negaban a Jesús, aún viendo a sus familiares. Y usted podría decir: pero qué injusto es eso. Imagínense que vengan una persona y yo tengo mis hijos y amo a mis hijos, a mi esposa. Pero eso es duro, amado, vivirlo en el momento. Pero sin el Espíritu Santo, tú y yo no lo podríamos hacer. Así es que tú te das cuenta. Si tú dices: no, es que si vienen y amenazan con mis hijos, yo niego a Jesús, tú no eres digno de Jesús. Porque la Biblia dice que aquel que ame más a hijos, a padre, a madre, a esposa, a esposo, antes que a él, no es digno de él. Esta vida es una vida pasajera. Y antes de que existiéramos en este plano, ya existíamos en el corazón de Dios. Y por eso yo le hago la pregunta y contéstela. Si viene alguien, Dios lo libre. No estamos viviendo esos tiempos. Gracias a Dios aquí en Estados Unidos tenemos libertad de culto. Pero que venga alguien y le diga a usted: tiene una hija, tiene un hijo, mira, tiene que negar a Jesucristo. Si no, vamos a abusar de tu hija delante de tus ojos. La vamos a matar y tú lo vas a ver, y después te vamos a matar a ti. Usted sabe que eso hicieron con los judíos el año pasado, aunque no eran cristianos, los terroristas de Hamas. Y vemos hoy en día como Harvard y muchas universidades famosas le tiran de que judíos que liberen a Gaza, y ellos fueron los que se cruzaron y asesinaron a más de 1,300 familias. Se metían en la casa y de repente le cogían a los niños de meses de los judíos y se los ponían en un microondas. Prendían ese microondas y veían al papá y a la mamá viendo ese niño ahí. Y después que acababan así, y lo de Hamas son terroristas que son terroristas. No le estoy hablando de siglo antes, de ahorita. El año pasado hicieron eso. El año pasado hicieron eso, amado, con Israel. Y ahorita vemos una persecución de que Israel, porque quieren poner a Israel como el patito feo, como que es genocida.
Entonces cuando Israel como nación contraataca, y les cuento esto, amado, porque tenemos que tener hasta cuidado, porque hay una política de odio contra Israel. Israel sigue siendo el pueblo de Dios, aunque no ha conocido a Jesucristo, sigue siendo el pueblo de Dios que tiene trato, y lo que está haciendo Israel es defenderse contra lo que hicieron esos grupos terroristas. Le acribillaron, masacraron, y además de hacer eso se llevaron familias secuestradas. Y es un juego porque ellos quieren exterminar a Israel. Y Israel como nación ataca a Hamás con bombardeo. Y los noticieros, CNN y todo eso ponen como Israel es un genocida que está matando a civiles. Y no saben que ahí no hay civiles. Lo que pasa es que los terroristas no es como antes, que todo el mundo que peleaba en la guerra, tú sabías que ahora era tu enemigo porque tú tenías un uniforme y tu enemigo tenía otro uniforme. Ahora los terroristas se visten así como tú y como yo, y tú no lo puedes identificar. Entonces cuando Israel mata a los terroristas con ropa de civiles, entonces los periódicos y todos los medios dicen: aquí está Israel siendo un genocida. ¿Contra quién? Contra los que no tienen que ver nada en esa guerra. Y tenemos que tener hasta cuidado con eso, amado. Todo eso no es que pasaba, lo vemos pasando. Que no lo estamos viendo aquí en Estados Unidos, pero está pasando, amado. Póngase sobre sus pies, por favor. El Espíritu Santo nos da poder para ser mártires, para ser testigos. Y hoy hemos dado un servicio de misión. Hoy hemos dado un servicio para orar por esos países que están en esos procesos. Nosotros tenemos todavía una libertad de poder hablar de Dios aquí en Estados Unidos por ahora. Por ahora. Hay muchos países en Europa que tú no puedes hablar de Cristo. Escuche esto: en Inglaterra actualmente tú no puedes orar en público porque te llevan preso. Hace poco a una mujer estaba en un lugar como de oración y ella ni siquiera estaba hablando la boca. Estaba parada así y de repente se acercó un policía y le dice: desconéctalo. Le dice, ella no estaba ni siquiera moviendo los labios, hace poco eso. Y le dicen: ¿tú estabas orando? Y ella no lo negó, era en su mente. Y dijo: puede ser, ni sí ni no. Y el policía dijo: entonces está apresada. Y se la llevó presa. No le estaba haciendo daño a nadie, simplemente porque en su mente estaba orando en un lugar público. ¿Y usted cree que eso es humano? No, eso es el diablo que quiere atajar el propósito de Dios. Yo quiero que agárrese de su familia si usted está ahí. Agárrese de alguien en la mano. Y yo voy a hacer una oración en este momento. Tómese de la mano ahí donde está. Agárrese de su familia ahí donde está. Si pudieran traer a los niños, no sé, ya dígale a mi esposa, tenemos 3 minutos para ver si oramos, para que ellos estén con su familia, porque yo quiero orar. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te I love you, Jesus. Oh, Cristo, yo te amo. Que tú estarías dispuesto a dar por Él. No hay nada, porque ya Él lo dio todo por ti. La Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, Jesús. Y no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera, si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Oh, Cristo, yo
amo a ti, Señor. Cristo, yo te amo. Aleluya. No hay nadie como tú. Oh, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Padre, en el nombre poderoso de Jesús.